Barroso, él tendrá el mensaje en esta mañana. Amén. Dios le bendiga. Me piden que les recuerde que están vendiendo locro antes que se vaya si quiere comprar. Quedan 27 porciones, me dijeron. Que es un tema urgente. Dios le bendiga, hermano. Bueno, me gustaría que buscáramos juntos en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22. Génesis capítulo 5, versículo 22. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y el 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Rogamos, Señor, tu dirección, la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, que sanes nuestros oídos para oír tu voz y nuestros corazones para obedecerla. Líbranos de tener en poco tu palabra, Señor, sino permítenos apreciarla y guardarla en nuestro corazón, atesorarla y vivirla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, es un pasaje muy llamativo, ¿sí? En el Génesis, un poquito de tiempo después de que pasa lo que pasó con Adán y Eva, que ellos estaban en el huerto del Edén, y dice que paseaba Dios por el huerto junto con ellos y tenían una comunión muy especial. Cuando Adán y Eva pecaron, esa comunión se rompió. Y luego aparece este hombre, después que están afuera del huerto, que se llama Enoc. Un hombre muy especial, muy particular, porque lo que destaca la palabra de este varón es que caminó con Dios. Caminó con Dios. Aquello que quizás en el huerto se había perdido por causa del pecado, este hombre lo recuperó. Volvió a tener comunión con Dios. Pero no solamente eso, sino que dice en el versículo 24, yo sé que lo que nos llama la atención por ahí mucho es el tema de la edad, ¿no? 360 años, es impresionante. Pero la gente vivía muchos años en los primeros tiempos. Pero hay otra cosa muy llamativa que seguramente no pasa desapercibida, y es lo que dice el verso 24, que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué le parece? No murió. Enoc no conoció la muerte, sino que desapareció porque Dios se lo llevó. Un pastor decía que caminaba tanto con Dios que un día le dice, tu casa está más cerca que la mía. Entonces le dice Dios, bueno, venite conmigo. Y se quedó ahí con Dios. Había una comunión ahí muy linda, muy profunda que tenían. Y bueno, ¿quién era este Enoc? Ahí en Hebreos 11 la Biblia un poco nos explica, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 5, a ver si lo podemos buscar para ver quién era él. Ahí está, rápido. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado
porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces ahí ya la Biblia explica un poco más de cómo era Enoc. Primero vemos que era un hombre de fe. Hebreos 11, el capítulo que habla de la fe. Y lo pone a Enoc como un hombre de fe. Por la fe que él tuvo también, dice, un buen testimonio, que es lo que dice ahí un poquito más abajo. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros sabemos por lo que la palabra enseña que la única forma de agradar a Dios es a través de Jesucristo. Cuando Jesucristo está siendo bautizado, dice que el cielo se abrió y una voz se escuchó que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, en Él me complazco, Él es mi complacencia. Entonces Enoc, la fe que había tenido, obviamente era en esa promesa de que iba a venir un Redentor que iba a derramar su sangre y los iba a salvar de los pecados. Él había tenido fe. Pero no solamente había tenido fe para creer en eso que iba a ocurrir en el futuro, para nosotros es el pasado, para ellos era el futuro, sino que a causa de esa fe tuvo un testimonio, guardó un testimonio. Y ahí nos va aclarando un poco la palabra, qué significa que no caminó con Dios, que tuvo fe y que tuvo un testimonio. Pero hay otro apóstol que también habla de esto, Judas. Bueno, no fue apóstol, pero fue uno de los hermanos de Jesús. Judas 1, versículo 11. Está al ladito de Apocalipsis. Pero si no quiere buscar, los hermanos ya lo encontraron. El capítulo 1, versículo 11 dice: no, me equivoqué. Es 1:14, perdón. Dice: de estos también profetizó, ¿quién? Enoc, otra vez, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Otra cosa que nos muestra la palabra, que Enoc era un profeta, o sea que tenía un ministerio, cumplía un servicio para Dios. Entonces ahí nos va aclarando mucho más, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto de que Enoc caminó con Dios? Era una persona de fe, una persona que tenía un buen testimonio, había agradado a Dios y era una persona que ejercía su ministerio. No estaba sin hacer nada, porque uno se puede imaginar, bueno, caminó con Dios, ¿qué hacía? Estaba todo el día mirando al cielo y caminaba, que parecía que volaba. No, era una persona como nosotros. Es más, la Biblia dice que tuvo hijos, se casó, tuvo hijos. Una persona tal como nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros también, hermanos, podemos caminar con Dios. Es lo que la palabra nos enseña. Si bien él tuvo una experiencia que fue traspuesto, dice la palabra, por Dios mismo, podemos nosotros tener el mismo caminar que él tuvo. Amén. Es decir, que nuestra fe y el testimonio que tenemos dicen también si nosotros caminamos con Dios. Es un poco lo que queremos decir. Él caminó con Dios, tuvo fe, tuvo un ministerio, tuvo buen testimonio, y eso todos lo pudieron ver. Y nosotros podemos hacer igual. Podemos también tener testimonio, podemos también tener fe, podemos también ejercer un ministerio y podemos también caminar con Dios. Quizá a alguno le vienen pensamientos y puede pensar y decir: no, yo no puedo. Eso es porque era Enoc, porque vivió 300 años. Yo voy a vivir 70, 80 o 90 o 150, pero no tanto.
Pero sí, hermanos, sí podemos. El diablo quiere poner pensamientos a veces de que no podemos. Que si tenemos una familia como la que tenía Enoc, tenemos muchas ocupaciones y no podemos caminar con Dios. Que si tenemos un ministerio como el que tenía Enoc, que era un profeta, tenemos muchas ocupaciones y no podemos caminar con Dios, no podemos darle tiempo a Dios. Voy a saber qué cosas vienen a nuestra mente que el diablo nos quiere poner en un engaño de que no podemos caminar con Dios. Enoc caminó con Dios y dice que le agradó al Señor su testimonio y se lo llevó. Ahora sí, me gustaría que viéramos Apocalipsis 15:3. Porque ¿qué significa también esto de caminar con Dios? Vimos que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Y acá el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, nos aclara un poquito más. Dice, hablando de una visión que Juan tiene en el Apocalipsis, él estaba viendo gente, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y ahí habla un poco de los caminos del Señor. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Por dónde camina Él? Si queremos caminar con Él, ¿no? Dice que son justos y verdaderos sus caminos. La palabra justos en el original griego, dikaios, significa inocente o santo. Y la palabra inocente significa sin malicia, como un niño. Es lo que quiere decir la palabra, ¿no? Jesucristo dijo que si queremos entrar al reino de Dios, tenemos que ser como niños. Tener una conducta de inocencia, sin maldad, sin malicia. Dejar la malicia de lado. Desechar esas cosas que nos pueden quitar la inocencia. Le puede parecer raro esto que estoy diciendo, como una persona de 50 años va a tener inocencia. Bueno, en Cristo es posible. En Cristo es posible. No tener el doble sentido en la mente, no tener esa malicia de siempre estar pensando lo malo. El Señor puede sanar nuestra mente y nuestro corazón para que tengamos inocencia y podamos andar en el camino que Él anda. Porque Dios tiene mucho más de 50 años. ¿Cuántos años tiene Dios? Es eterno, no tiene tiempo, ¿cierto? Pero Él es inocente. Hay inocencia en Dios. No tiene malicia. No tiene maldad, no tiene doble sentido. Y eso mismo quiere Dios para nosotros. Esos son sus caminos. Cuando Dios dice que caminó no con Dios, nos está mostrando de que nosotros podemos caminar con Él. Pero se manifiesta esto en la conducta que tenemos, en el testimonio que tenemos, en cómo está nuestro corazón y nuestra mente delante de Él. Y la otra palabra es santo. La palabra santo, un camino santo, es un camino diferente. Si todo el mundo va hacia un lado, yo tengo que ir para el otro lado. No sé si conté la historia del salmón. Usted ve el salmón que nada siempre contra la corriente, ¿lo ve? No sé si ha visto algún video en YouTube, siempre nada contra la corriente. Y sin embargo están los osos ahí que lo quieren cazar y cuando salta el salmón le pegan un zarpazo, ¡fa! Y de ahí comen los osos. Pero algo impulsa al salmón a seguir haciendo eso, nadar contra la corriente. Dios puso un propósito en ese pez para que nade contra la corriente y cuando llega a cierto lugar deposita sus huevos y vuelve a nacer otro de su especie o varios de su especie. Y esto es lo que Dios puso en su corazón, ir contra la corriente para cumplir un propósito. Y lo mismo es con nosotros. Dios nos ha llamado a ser diferentes, a ir en contra de lo que parece común. ¿Para qué? Para cumplir un propósito que Dios tiene para nosotros.
Caminar con Dios significa vivir en santidad. Significa ser santo como Él es santo. Andar en sus caminos es dejar la malicia y dejar todo aquello que me aleja de la santidad. La otra palabra dice verdaderos, justos y verdaderos son tus caminos. Y la palabra verdadero en el original es aletzinos. Veraz, sincero. La palabra veraz usa o profesa siempre la verdad. ¿Qué nivel de persona Enoc, no? Que dice, usa o profesa siempre la verdad. Si nos examinamos a nosotros mismos, podemos decir que somos así, o cuando viene la situación se pone difícil, tratamos de zafar con una mentirita piadosa. Y después rezamos 2, 3 Padre Nuestro y se acabó el problema. No. Alguien veraz que anda en los caminos de Dios siempre usa, siempre dice y siempre profesa la verdad. Aunque sea en perjuicio de la propia persona. Eso nos enseña a nosotros mucho, hermanos. Porque estamos acostumbrados que cuando hay situaciones difíciles, somos como los gatos, que cuando lo encierran, el gato que hace, se vuelve loco. Y saca zarpazos para todos lados para zafar. El ser humano es así, pero el cristiano no. El cristiano siempre, si anda en los caminos de Dios, debe siempre profesar la verdad. Y no escudarse en la mentira, ni siquiera para zafar en una mentirita blanca. Y la otra palabra que significa es sincero, que esto usted ya sabe, ¿no? Es alguien que procura no engañar, que es puro y que no contiene mezcla. El testimonio, o lo que siempre cuentan para entender esto de la sinceridad, que antes se vendían jarrones de un material y cuando se rajaban lo tapaban con cera. Entonces tenía cera y, claro, acercaban fuego y se derretía la cera y chao, era trucho. Pero si era original, acercaban el fuego y no tenía cera, era sin cera. ¿Cierto? Bueno, es medio rebuscado, pero se entiende, ¿no? No engañar al otro para obtener ventaja. No engañar es ser sincero, porque los caminos de Dios son así. Justos y verdaderos son tus caminos. Esas son las características del camino de Dios, cómo Dios camina. Entonces, que no caminó con Dios significa esto también, que anduvo en ese camino de justicia, de verdad, de veracidad, de sinceridad, de no malicia, de ser diferente a todos los demás. Y fue destacado ahí en Génesis. En toda esa genealogía que viene hablando, tiene que parar el que escribe y decir, pero Enoc fue diferente. Porque fue así, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero hay otros caminos, hay otras formas de caminar. Y de esas formas de caminar nos tenemos que guardar. Ahí en Judas, lo que yo estaba leyendo recién, Judas 1:11, nos da un ejemplo de los caminos que quieren llevarnos para otro lado diferente al que Dios quiere. Judas 1:11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y ahí está hablando ya de otros caminos, por ejemplo el camino de Caín. El camino de Caín, que podemos hablar del camino como un modo de proceder, un modo de vivir, un modo de encarar la vida. ¿Cuál era el camino de Caín? Vamos a 1 de Juan 3, ahí un poquito más atrás. 2 hojitas más atrás. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice, bueno, el 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y acá Juan explica lo que significa el camino de Caín. ¿Qué significa andar en ese camino que no es el camino de Dios, pero que está dentro de la iglesia? Y esa es la advertencia. Por eso Juan lo escribe, porque él lo ve dentro de la iglesia. Dice que Juan, cuando era muy viejito, él murió de viejo. El apóstol Juan, cuentan los historiadores que él le pedían que predicara, pero ya no se podía levantar de la silla porque era muy viejito. Entonces dice que los jóvenes lo tomaban de los costados y lo ponían al frente o lo levantaban y él decía: hijitos, ámense unos a otros. Y ese era todo el mensaje de Juan. Así que si le gustan los mensajes cortos, y si no, aguántesela, ¿no? Ese era el mensaje: hijitos, amaos los unos a los otros. Ahí está el amor de Dios. Y cuando Juan dice esto del amor, habla específicamente de manifestarlo, de decir: si veo a un hermano que tiene necesidad, que la está pasando mal, le tengo que ayudar. Si yo tengo bienes materiales y el hermano tiene necesidad material, le tengo que ayudar. No puedo dejar que se vaya como vino. Si veo que un hermano tiene necesidad espiritual y yo tengo de Dios para darle, no puedo dejar que se vaya como vino. Lo contrario es el camino de Caín. Cuando tengo bronca con algún hermano y en mi corazón ya le hice la cruz. Y es dura la palabra que usa Juan, pero dice: es homicida igual que Caín el que hace eso. Jesucristo lo dijo: si alguien odia a otra persona, ya lo mató en su corazón. Delante de Dios es un homicida. Es el camino de Caín. ¿Por qué Caín mató a su hermano cuando él, que era el hermano mayor, lo tenía que cuidar al hermano menor? No solo que no lo cuidó, sino que lo engañó y lo mató. Y la Biblia dice que la sangre de Abel clama delante de Dios por venganza. Tenemos que guardar nuestros corazones de todo aquello que sea malicia contra nuestro hermano. Hay un versículo que leíamos en el estudio con los hermanos que dice que ninguno agravie a otro hermano. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Agravie en el original significa que ninguno le pise la cabeza al hermano. Es como el que le pisa la cabeza para pasar por arriba y yo quiero llegar primero y chao. Yo quiero tener más que el vecino y si viene el hermano que se compró un autito, yo me compro un 0 kilómetros. Y si viene con un 0, me compro un 0 más nuevo. Y si viene con un 0 más nuevo, me compro el auto que se maneja solo. Pero no es la idea tener un auto, la idea es estar mejor que el otro. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Por qué agraviar al hermano? ¿Por qué agraviar al otro? Pisarle la cabeza para pasarle por encima y llegar primero.
Eso nos muestra realmente cómo somos los seres humanos. Pero no debe ser así entre los cristianos. De ninguna manera, hermano. De ninguna manera. Ese no es el camino de Dios. Ese es el camino de Caín. Menospreciar al hermano, no valorarlo, maltratarlo, no cuidarlo y no protegerlo. Y si veo que está en necesidad, no atenderlo. Ese es el camino de Caín. El camino de Dios es totalmente diferente. Segunda de Pedro 2:15, un poquito más atrás, otro camino, que también un poquito lo leímos, pero dice, segunda de Pedro 2:15, vamos a leer desde el 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, y ahí habla del camino, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Fíjense, acá habla de otro camino, que es el camino de Balaam. ¿Se acuerda la historia de Balaam? Está en Génesis 22, 4 al 35, no la vamos a buscar. Pero él era un profeta que no era del pueblo de Dios y lo van a buscar para que él maldiga al pueblo de Dios. Entonces él dice, yo le voy a preguntar a Jehová. Y el que le pedía le dice, mirá que te voy a pagar un montón. Entonces él va y le dice, voy a preguntarle a Jehová. Jehová, mirá, quieren que vaya y maldiga. Y Jehová le dice, no, no vayas. Entonces él va y le dice al rey que lo había contratado, mire, Dios no quiere que vaya. Entonces el rey le dice, pero te voy a pagar un montón más. Entonces va y le dice a Balaam, Jehová, mirá. Entonces, ¿qué le dice Jehová? Bueno, anda. Pero decí lo que yo te voy a decir. Y él dice que fue y dijo lo que Dios quería que dijera. Pero fue contra la voluntad de Dios por el dinero. Amó el premio de la maldad. Buscó el dinero antes que la voluntad de Dios. Y esto que está diciendo Pedro estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Había personas que ya se habían puesto a buscar más al dinero que a Dios. Usted sabe lo que pasaba en esa época. Cuando una persona tenía dinero y se convertía al evangelio, al cristianismo, le confiscaban los bienes y se volvía pobre. Comenzó después de un tiempo una gran persecución, donde muchos que eran ricos perdieron todo y los que no tenían nada perdieron también la vida. Y muchos se empezaron a desviar. Empezaron a desviarse y decir, no, yo prefiero guardar mi dinero, mi lugarcito, estar seguro. Lo sigo a Dios, pero de lejos. No se va a enterar nadie de que soy cristiano, pero... Y ahí se armó un conflicto. Y muchos dicen, como dice acá Pedro, que ya directamente entraron en el camino de Balaam. Una cosa los llevó a la otra y amaron como Balaam el premio de la maldad. Y luego entró todo esto que habla acá del pecado. Cómo empezó a tomar el corazón, la codicia, el adulterio, el pecado. Dice el verso 16, bueno, dice, hablando de Balaam, ¿no? Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esta es una historia muy divertida. Si usted la lee, dice que Balaam iba en una mula y la mula se tiraba para el costado y le apretó el pie contra algo y él se enojó y le pegó a la mula. Entonces la mula le dice, ¿por qué me pegas? Él dice que si todo el tiempo te estás desviando. Y dice, ¿qué? ¿Pero alguna vez te fallé? ¿No he trabajado con vos tanto tiempo? Dice, lo que pasa es que estoy viendo al ángel de Jehová que está ahí. O sea, la mula, Dios le permitió que hablara y lo confundió al hombre este. Y el hombre no se daba cuenta de que la mula estaba viendo lo que él no veía. Moraleja,
El que hace lo que le da la gana por amor al dinero es más torpe que una mula. No, eso lo digo yo. Moraleja. Pero a veces los animales tienen más sabiduría que los hombres. Los animales nunca van a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Usted sabía eso? Usted nunca va a ver un animal que va a ir en contra de la voluntad de Dios. Pero el ser humano, hermanos, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. ¿Alguna vez escuchó de, por ejemplo, un perro robándole a otro perro? Eso no existe. Ellos por instinto comen. Capaz que le saca la comida, pero el otro come también. Pero estoy seguro que nunca escuchó de un perro abusando de un perrito sexualmente. Ese es el ser humano. ¿Cuánto necesitamos a Dios? ¿Cuánto necesitamos al Señor? Caer en ese error, hermano. Dice acá, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es muy llamativo que Pedro diga esto, hermano, porque es una carta para la iglesia. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Fíjense qué tremendo. Aún los que verdaderamente habían salido del error, los seducen para que vuelvan al pecado. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se acuerda cuando Jesús contaba de la casa vacía? El endemoniado que había sido liberado, su casa queda ordenada, desocupada, y el demonio ve y dice, ahora vengo con 7 amigos más, y se llena, y es peor el estado postrer que el primero de aquella persona. Y fíjense lo tremendo que dice Pedro acá. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Que Dios nos guarde. Por eso es importante que veamos nuestros corazones cuando la palabra se expone y nosotros nos examinemos. ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Con qué naturaleza estoy aquí hoy? ¿He nacido de nuevo o sigo anhelando el pecado? ¿He nacido de nuevo o sigo amando el dinero por sobre a mi hermano? ¿He nacido de nuevo o sigo compitiendo con el otro por un cargo, por un puesto, por estar mejor que el otro? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Realmente estoy caminando con Dios como Enoc? Segunda de Crónicas 7:14 nos habla y nos dice una promesa muy hermosa para nosotros. Y dice, ahí lo puede leer, hermano, si quiere. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es la promesa de Dios para nosotros. Si quizá alguno de nosotros estamos siendo engañados por el error del camino de Caín, o por el error del camino de Balaam, o por algún engaño que está en nuestro corazón, en nuestra mente, y de repente comienza a tomar más y más fuerza, el Señor dice que si venimos a Él humillados y pedimos perdón, Él va a sanar, a perdonar nuestros pecados y a sanar nuestra tierra. Eso significa la bendición. Pero tenemos que venir con esa actitud de humildad.
buscando al Señor, buscando de Él el perdón y la misericordia. ¿Por qué lo digo? Porque estas cartas que escribían los apóstoles, los padres de la iglesia, tenía que ver con que esto había entrado en la iglesia. Que Dios nos guarde y nos libre de semejante cosa y que podamos venir a Dios en todo caso con un corazón humillado a pedir perdón, a pedir su ayuda. ¿Cómo terminó Enoc? ¿Cómo terminó Caín? ¿Cómo terminó Balaam? ¿Sabemos la respuesta? Caín terminó muy mal. Se rebeló totalmente contra Dios. Balaam también se rebeló totalmente contra Dios. Pero Enoc dice que fue llevado por Dios al cielo. ¿Cómo queremos terminar nosotros? ¿Sabe que es algo muy simple de pensar? Que hacia dónde quiero llegar yo, qué meta es la que tengo, me permite trazar un camino para llegar a ella, ¿verdad? Si quiero llegar a donde terminó Caín, tengo que seguir el camino de Caín. Si quiero llegar donde terminó Balaam, tengo que seguir el camino de Balaam. Pero si quiero llegar a donde llegó Enoc, tengo que seguir por el camino de Enoc. Hay que elegir. Pero si estoy en un camino que es el camino de Balaam, no voy a llegar a donde llegó Enoc. Si estoy en el camino de Caín, no voy a llegar a donde llegó Enoc. Esa decisión tenemos que tomarla ahora. Primera de Tesalonicenses 4, 16, y con esto terminamos. Dice lo siguiente. Son muy rápidos. Primera de Tesalonicenses 4, para como esos libros que están ahí escondidos. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Podemos también tener el final de Enoc y un día reunirnos con Él en el cielo. Pero hay un camino que debemos seguir. No podemos dejar ese camino y cambiarnos al otro camino. Tenemos que mirar cómo está nuestro corazón y ver si estamos con el GPS bien puesto, porque si no, el final no va a ser el que esperamos, por más que estemos dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos mirar nuestro corazón, cómo está nuestro corazón delante de Dios, porque nos sigue dando el Señor oportunidad de corregir aquello que está mal, para que nuestro fin sea el mismo que el de Enoc y podamos reunirnos con Él en el aire. El verso 18 dice, por tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Tenemos que alentarnos entre nosotros. Fíjense el capítulo 5 lo que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. El Señor va a venir a buscar a su pueblo, como vino a buscar a Enoc, va a venir a buscarnos. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Acá nos está aconsejando Pablo. Aliéntense con estas palabras. El Señor viene. Que no sea como un ladrón para ustedes, en el sentido de que, tengo perjuicio porque viene un ladrón. No, que venga el Señor y después, inmediatamente después, sea todo gozo y alegría, hermano, y estemos todos gozándonos con el Señor en el cielo para siempre. Y que no digamos, me sorprendió. Porque somos hijos de luz. No somos de la noche. Por tanto, no durmamos, dice, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es lo que nos embriaga? ¿Qué es lo que nos hace perder el sentido? ¿Qué es lo que nos hace perder la noción, el juicio cabal? Alejémonos de esas cosas. Busquemos al Señor. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, vuelve a decir Pablo, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Hay desánimo? ¿Hay desaliento? El Señor viene. Caminemos con Dios. No es imposible. Aunque parezca imposible, es posible. Es posible. Solo depende de que nosotros nos entreguemos al Señor completamente y dejemos que Él tome el control en nuestra vida. Que su reino venga a nuestra vida para que Él pueda glorificarse y guiarnos por el camino correcto. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es una oportunidad de venir a Él, de venir al Señor con todo el corazón. Si notamos que nuestro camino se está pareciendo más al camino de Caín o de Balaam que el camino de Enoc, que el camino de Dios, es tiempo de venir a Él y pedirle, Señor, guíame, llévame a la presencia de Dios. Yo quiero estar en comunión con Dios. Quiero estar en comunión con el Padre. No quiero estar lejos. No quiero estar lejos. Le invito a que se ponga de pie. Señor, te damos gracias. Es una oportunidad que tú nos das. Saber de que podemos caminar contigo aún hoy por medio de Jesucristo, por medio de tener fe en Él. Señor, enciende nuestra esperanza, saber de que tú nos das oportunidad otra vez de poder venir a ti, y si hay algo que está mal, que se parece más a las tinieblas que a la luz, queremos dejarlo delante de ti en esta mañana. Señor, examina nuestros corazones. Tu palabra dice que tú tienes ojos como llama de fuego. Mírame, Señor. Examíname. Conóceme. Corrígeme, Señor. Si tienes que reprenderme, repréndeme, Señor. Pero no me dejes andar por el camino del error. No me dejes deslizarme hacia la maldad. No permita, Señor, que nuestro corazón deje de amarte, que nuestro corazón deje de desearte por amar las cosas de este mundo, las cosas de la carne, las cosas de esta tierra. No permitas que maltratemos a nuestro hermano. Si lo vemos en alguna necesidad, que podamos ayudarle. Señor, permítenos ser de bendición. Líbranos de andar en el camino de Caín y de odiar o competir con algún hermano. Líbranos de andar en el camino de Balaam, de amar más el dinero que tu voluntad. Examina nuestro corazón, Señor. Purifícanos en esta mañana. Queremos rendirnos delante de ti. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Reina en mi vida, Señor, para tu gloria. En
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.